Cuando entré por primera vez en aquel gimnasio, buscaba algo sencillo, distraerme, sentirme mejor, recuperar al menos una versión de mí misma que había perdido entre la cocina, los niños y las largas tardes en una casa vacía. No buscaba cambios ni aventuras, mucho menos una traición, pero a veces abrimos una puerta pensando que es el camino de regreso a nosotros mismos. Y terminamos en un sendero del que no es fácil volver. Voy a contarles mi historia, sin adornos, sin excusas, y quizá alguien se vea reflejado en ella. Siempre creí que lo peor en un matrimonio eran los gritos y los reproches, pero descubrí que mucho peor es el silencio. Mateo había sido mi esposo durante 15 años. Ese punto, S.I.M.P.R. Fue un hombre de acción, nuevas metas, nuevas carreras, nuevos maratones. Y yo me había convertido en una mujer de bata, con el cabello desordenado y listas interminables de compras. ¿Otra vez no vienes a correr conmigo?, me preguntó una mañana mientras se preparaba para salir al parque. No, tengo 1000 cosas que hacer, respondí, evitando su mirada. La verdad es que no tenía nada que hacer. Simplemente no tenía fuerzas, ni físicas ni emocionales. Y creo que él lo sabía, pero no dijo nada. Como siempre, aquella noche me quedé mucho tiempo despierta. Miraba el techo, tratando de recordar cuándo fue la última vez que me sentí hermosa, deseada. A la mañana siguiente, me inscribí en el gimnasio más cercano. No sabía exactamente qué esperaba encontrar, pero sí sabía algo con certeza: no podía seguir así. El gimnasio resultó ser un lugar luminoso y bullicioso. Por todas partes había personas esbeltas y llenas de energía, y yo me sentía fuera de lugar, como una extraña. Estuve a punto de irme, pero el recepcionista sonrió y me hizo un gesto con la mano. La primera clase es gratis. ¿Quiere probar?, asentí. Y justo en ese momento se acercó él. Soy Marcos, entrenador personal. ¿En qué puedo ayudarte? Su voz era cálida, segura, no arrogante, no, más bien amigable. Y en su mirada no había juicio ni burla, solo la atención. Yo me trabé. Quiero recuperar mi forma, aunque sea un poco. Perfecto. Entonces, empezaremos poco a poco. Lo importante es no rendirse, ¿sí? Sonrió. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí mis mejillas arder. El entrenamiento fue duro. Me quedé sin aliento ya en el calentamiento. Marcos estuvo a mi lado todo el tiempo, corrigiendo mi postura, explicándome cómo mantener la espalda recta, cómo respirar correctamente. Cada uno de sus toques era breve, profesional, pero, en lo profundo, algo en mí temblaba. Lo hiciste muy bien, me dijo al final de la sesión. Eres más fuerte de lo que crees. Volví a casa medio dormida, con los músculos doloridos, y un calor extraño dentro de mí. Y de repente pensé, puedo ser diferente. Puedo volver a ser yo misma. Todavía estoy viva. No tenía idea de los cambios que estaba iniciando con aquel primer entrenamiento, ni de que la mirada de Marcos se quedaría conmigo mucho más de lo que entonces podía imaginar. Seguí yendo al gimnasio, 2 veces por semana, a veces 3. Cada sesión con Marcos se convertía no solo en un entrenamiento, sino en un pequeño escape de mi vida gris y desgastada. Él se daba cuenta de los pequeños detalles, como me acomodaba un mechón de cabello detrás de la oreja, cómo atrapaba mi mirada en el espejo cuando yo pensaba que nadie me veía, cómo, a veces, simplemente se quedaba en silencio a mi lado, haciéndome sentir que estaba allí, que existía. Un día, cuando el gimnasio casi se había vaciado, Marcos me detuvo después de la sesión. Hoy estás brillando, Lucial, dijo en voz baja, apoyado contra la pared. Me reí, bajando la mirada. Debe ser el sudor. Él se acercó. Por un instante, entre nosotros se instaló ese silencio frágil. Ese momento en el que un solo movimiento en falso puede derrumbarlo todo. ¿Sabes?, susurró, no tienes idea de lo hermosa que eres cuando te olvidas del mundo. Levanté los ojos y me encontré con su mirada, cálida, profunda, peligrosa. Di medio paso hacia atrás, y él, medio paso hacia adelante. Sentí su aliento en mi piel. Sin pensarlo, mi mano se deslizó hacia su pecho. No sabía si para detenerlo o acercarlo aún más. Y entonces me besó, con ternura, con duda, como quien besa a alguien que teme perder antes siquiera de haberlo encontrado. No me resistí, le correspondí. Y en ese momento supe que no había vuelta atrás. Habíamos cruzado una línea que alguna vez creí inquebrantable. Todo el camino a casa lo recorrí en silencio. El corazón me golpeaba con fuerza en el pecho y las manos me temblaban como si acabara de correr un maratón. Cerré la puerta, me quité las zapatillas y me quedé parada en la oscuridad del recibidor, sin saber cómo dar el siguiente paso. En la cocina había luz. Mateo estaba sentado a la mesa, hojeando unos papeles y bebiendo té.
Llegas tarde, dijo en voz baja, sin levantar la cabeza. Sí, el entrenamiento se alargó, mentí, sintiendo cómo me ardían las orejas. Lo miraba, y al mismo tiempo recordaba los labios de Marcos, sus manos en mi espalda. Su mirada llena de deseo, y me dolía. Dolía no solo por lo que había hecho, sino porque, estando allí, en casa, junto a la persona que confiaba en mí, ya no le pertenecía por completo. Te ves muy bien últimamente, dijo Mateo, finalmente alzando la vista hacia mí. En su voz no había reproche, solo una alegría sincera, como si creyera que estaba volviendo a ser feliz. Gracias a él, y ese pensamiento me atravesó como un cuchillo. Me acerqué a él y lo abracé por los hombros. Él, sorprendido, levantó los ojos, pero me abrazó de vuelta. Cerré los míos, apretándome contra su pecho, y en ese instante entendí, en mi corazón ahora vivían dos hombres, y que algún día esa guerra interna destruiría todo lo que habíamos construido durante años. Todo ocurrió casi por casualidad, o quizás solo era lo que quería creer. Marcos me escribió esa noche: el gimnasio estará libre después de las 9. Ven. Entrenaremos sin prisas. Me quedé mucho tiempo mirando la pantalla del móvil. Sabía que lo correcto era ignorarlo, calmarme, quedarme en casa. Me puse las zapatillas. Cuando entré en el gimnasio, él ya me estaba esperando. La sala oscura, la luz tenue de las lámparas, el ligero olor a metal y su perfume. Estaba de pie junto a la pared, en silencio, simplemente mirándome, y entendí, hoy no íbamos a contar repeticiones ni series. Di un paso hacia él. Otro. Entre nosotros quedaba menos espacio del que se necesita para decir no. Él extendió la mano y rozó mi rostro. Con cuidado, como pidiendo permiso, y yo no aparté la mirada. No di ni un solo paso atrás. Marcos me abrazó, me atrajo hacia sí, y nuestros labios se encontraron. Ese beso no fue como el primero. Llevaba impaciencia, sed acumulada, una lucha silenciosa. Me hundí en él, olvidándolo todo, salvo una cosa: estaba viva. Sus manos recorrieron mis hombros, mi espalda, las curvas de mi cuerpo que yo misma había dejado de notar hace mucho. Me miraba como se mira a un tesoro que uno teme perder. Y yo le permití todo aquello que tanto miedo me daba desear. Esa noche le fui infiel a mi esposo, y en lo más profundo de mí supe, ya nunca volvería a ser la misma. Caminaba hacia casa como en un sueño. Todavía llevaba su olor, el calor de sus manos, el rastro de sus besos. Y todo eso me quemaba la piel. Me frotaba los labios con la mano, como si pudiera borrar lo que había pasado. Pero ya era parte de mí. Cuando metí la llave en la cerradura, las manos me temblaban. La casa estaba a oscuras. Solo la lámpara de noche en el dormitorio seguía encendida. Mateo dormía de espaldas a mí, en paz, tranquilo, confiado. Me quedé en la puerta, mirándolo. Y de pronto, una ola de dolor me golpeó tan fuerte que apenas podía respirar. ¿Qué has hecho?, retumbaba en mi cabeza. ¿Qué has hecho? Me quité lentamente la ropa, aquella ropa que aún respiraba traición, y la escondí en el rincón más lejano del armario. Como si pudiera ocultar mi culpa tan fácilmente. Me metí en la cama junto a Mateo, procurando no despertarlo. Escuchaba su respiración, contaba sus inhalaciones, y cada una de ellas me golpeaba más fuerte que cualquier reproche. Las lágrimas me ahogaban. Mordía mis labios, apretaba los puños bajo la almohada. Quería gritar, confesarlo todo, purificarme, pero en vez de eso me quedé en silencio. Acostada en la oscuridad vacía, rota, desgarrada entre quien había sido y en quien me había convertido, y lo más aterrador era que no sabía qué me dolía más, si la traición o el hecho de haberme sentido verdaderamente viva. Aunque fuera solo por un instante, intentaba vivir como antes, preparar el desayuno, reírme de los chistes de Mateo, hablar con él sobre las compras, los planes para el fin de semana, pero algo dentro de mí se había roto, y Mateo lo sentía. Veía cómo se quedaba más tiempo en el umbral, como si quisiera preguntarme algo, pero no se atreviera. Yo misma me ahogaba en el miedo. Cada vez que el teléfono vibraba en mi bolsillo, me sobresaltaba, temiendo ver el nombre de Marcos, y un día ese miedo se hizo realidad. Habíamos quedado con Marcos para vernos después del entrenamiento, solo unos minutos para hablar. No quería ir, pero fui. Había demasiado que decir, demasiado que terminar. Estábamos en el parque, detrás del gimnasio. Al atardecer, él tomó mi mano, la aparté demasiado tarde. Mateo apareció doblando la esquina. Nos miraba, sin gritar, sin hacer una escena, solo miraba. Marcos soltó mi mano enseguida y retrocedió, como si todo el pecado estuviera en ese simple roce. Y yo me quedé allí, sin saber qué hacer, con las manos vacías y el corazón desbordado. Ya entendí todo, dijo Mateo en voz baja. Su tono era tan sereno que daba más miedo que cualquier grito. Mateo, por favor, ha sido un error. Di un paso hacia él, retrocedió.
Se dio la vuelta y se fue, sin mirar atrás, y yo me quedé allí, sola, apretando entre mis manos el aire. Un aire que todavía olía a traición. Y por primera vez entendí de verdad, hay actos que no se pueden deshacer. Solo queda aprender a vivir con el peso de ellos. Llegué a casa en plena noche. La casa me pareció ajena, demasiado silenciosa, demasiado vacía. En la cocina, la lámpara estaba encendida. Mateo estaba sentado a la mesa, con una taza de café frío frente a él. No me miraba, simplemente estaba allí, mirando un punto fijo, como si yo ya no formara parte de su mundo. Caí de rodillas frente a él. Por favor, susurré, temblando de pies a cabeza. Mateo, te lo suplico. Perdóname. Las palabras se escapaban de mi garganta, desordenadas, desesperadas. Pero él seguía en silencio. Le tomé la mano y la presioné contra mi mejilla. No retiró su mano. Pero tampoco me correspondió. Fue un error, me sentía perdida. Pensé que había perdido algo, que había dejado de ser yo misma. Sollozaba. Incapaz de contener las lágrimas, pero eso no es una excusa. No hay excusa. He destruido todo lo que teníamos. Él me miró. En sus ojos no había odio ni ira. Solo un cansancio profundo. Ese tipo de cansancio que llega cuando ya no queda nada por lo que luchar. ¿Por qué? Preguntó al fin, me ahogué de dolor. Podría haber dicho 1000 palabras, hablar de soledad, de miedo, de debilidad. Pero cada palabra habría sonado como una miserable excusa. Así que simplemente susurré. Fui una tonta. Eras mía, dijo él. En voz baja, esas 4 palabras me desgarraron por dentro. Lloré en su mano, suplicando, prometiendo, jurando, que lo arreglaría. Pero en el fondo ya sabía, hay grietas demasiado profundas para ser reparadas. A veces el amor no muere por odio, muere por traición. Y me quedé en esa casa, llena de nuestros recuerdos, sola, con mi arrepentimiento, con mi ruina, y con una sola pregunta que me perseguiría el resto de mi vida. ¿Qué habría pasado si aquella vez simplemente me hubiera ido?